Dos veces campeón de la NBA, uno de los mejores jugadores europeos y el mejor español de todos los tiempos. Una carrera sensacional en Estados Unidos y también uno de los jugadores FIBA más dominantes de siempre. Da igual al jugador o equipo que se pregunte. Por Pau Gasol se siente un gran respeto y aprecio. Memphis, Lakers, Chicago o San Antonio. Kobe Bryant, Derrick Rose, Lamar Odom o Juan Carlos Navarro. Todos son elogios y pura admiración. La historia de Pau Gasol se extiende a lo largo de más de 2 décadas. Así que puedes ponerte cómodo para disfrutar de este vídeo. Nacido en Barcelona, desde muy pequeño jugó al baloncesto en el Col·legi Llor. No tardó en fichar por el CB Cornellà, cantera del Barça, y con su 1,85 de altura se le colocó como base. Solo así se explica la posterior visión de juego y control con el balón que deslumbró al mundo. En 1997, con apenas 16 años, es llamado por el Barça. Se proclamó campeón de España Junior y es desde ese momento, a tan temprana edad, cuando la selección española le llama. Unos meses más tarde, ya en el 98, logra ganar el Campeonato de Europa Juvenil y el trofeo Albert Schweitzer con la selección. Pese a no disputar muchos minutos, llamó la atención de scouts estadounidenses. Ese chaval era un prodigio y llevarlo a la NCAA hubiese supuesto tenerlo mucho más localizado para una posible elección en el draft. Su altura, envergadura y coordinación eran muy atractivas para varios proyectos y entrenadores, pero él apostó por quedarse en casa, algo que resultó ser la decisión correcta. Pau debutó en la Liga ACB en enero del 99, aunque su paso fue breve, 3 partidos, y el resto del tiempo en la EVA, la segunda categoría española. Subió al primer equipo para la siguiente temporada, aunque no contó con demasiado protagonismo. Aprovechó sus pocas oportunidades y disfrutó de mucho tiempo entre profesionales curtidos, algo que, para un chico de 19 años, no está nada mal. Por eso mismo, su explosión en la 2000-2001 fue una fantástica noticia. Hay 2 puntos clave en esta irrupción: los playoffs de la Liga ACB, tras una temporada más que sólida, y la Copa del Rey. Se coronó como MVP y ganador de ambas competiciones, donde venció al Real Madrid en ambas. Sus promedios de 12 puntos y 6 rebotes en apenas 23 minutos no son deslumbrantes, pero todas las miradas de los scouts americanos estaban puestas sobre él. ¿Cuántos jugadores a tan corta edad han dominado tanto a profesionales en Europa? Muy pocos, pero es que encima tenemos que contar que se llevó el bronce del Eurobasket en 2001. Los pronósticos del draft lo ubicaban entre la 10ª y 15ª elección, algo que, en caso de haber sucedido, hubiese supuesto su regreso al Barça. Económicamente no hubiese podido rescindir su contrato y quizá su desarrollo hubiese continuado en el viejo continente, pero el destino le tenía reservada una gran oportunidad. With the 3rd pick in the 2001 draft, the Atlanta Hawks select Pau Gasol from FC Barcelona, Spain. Aunque fue traspasado inmediatamente a Memphis, lo había conseguido. Llegó a la NBA. Y no solo eso, es que fue el jugador no formado en Estados Unidos seleccionado más alto. Había altas expectativas puestas sobre él. Gasol tardó 3 partidos en transformarse en titular, puesto que ya no soltaría. La razón: Stromile Swift se lesionó y lo lanzaron al quinteto inicial. Su respuesta fue anotar 27 puntos para recordarle al mundo por qué lo habían drafteado tan alto. Jugó los 82 encuentros ese año, el único jugador del equipo, y promedió algo más de 17 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 2 tapones. Elegido rookie del año por unanimidad, fue parte del mejor quinteto de novatos y la pieza fundamental del proyecto. Los Grizzlies encontraron oro con un chaval español que firmó un encuentro de 32 puntos y 14 rebotes y otro donde se quedó en un 18-11-8, cerca del triple doble. Y por supuesto, aquí hay que recordar uno de los mejores momentos de su carrera: la cerrada de boca que le pegó a Kevin Garnett con este mate. Aquel equipo de Memphis, eso sí, era malo con avaricia. En defensa de Pau, desde que llegaron a la NBA fueron malos, pero es que apenas ganaron 23 partidos. Y también perdieron por el camino a Brian Reeves y Michael Dickerson, directamente retirados por lesiones. Tras arrancar 0-8 la temporada, despidieron a su entrenador y contrataron al legendario Hubie Brown. Jerry West llegó ese verano con la promesa de reconstruir la franquicia, y este era su primer gran movimiento. Con algo más de 19 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias, los números de Pau se estabilizaron. Jugó otra vez 82 partidos y superó varios de sus récords personales. Eso sí, los jóvenes Grizzlies seguían a la deriva, con un balance de 28 victorias. Ese verano, Pau logró la plata en el Eurobasket de Suecia. Os recomiendo que toméis nota de los logros que consiguen FIBA porque son unos cuantos. Por suerte para Pau, la deriva no iba a ser duradera. West cumplió su promesa y le dio un equipo a su altura. La temporada 2003-2004 fue importante para los Grizzlies porque alcanzaron las 50 victorias, una mejora descomunal.
Pau vio sus minutos reducidos por las rotaciones de Brown y sus números bajaron, pero ¿importaba acaso? El equipo ganó muchos más encuentros y al contrario que para los estadounidenses, su desempeño individual no importaba si a cambio ganaban más. Superó sus marcas de anotación, rebotes y tapones, mientras que volaban en pista. Alcanzó diferentes hitos, pero los playoffs fueron un duro golpe de realidad. San Antonio los barrió, 4-0 y para casa. No era el debut soñado. Aunque todo avanzó con cierta normalidad, también vivió desde este momento ciertos momentos complejos. Por cierto, gente, este vídeo está patrocinado por Fútbol UFO, el sponsor que me trajo las camisetas de aquí atrás, y bueno, con el código DECAS tenéis un 8% de descuento, pero sobre todo, importante, echad un ojo a los enlaces que están más abajo en la descripción y comentario fijado porque hay ofertas muy top. Podéis comprar camisetas de NBA, fútbol, retro, de la Fórmula 1, cosas de otros deportes y eso, patrocinan este vídeo, a mí me pagan un buen dinerito que hace que yo continúe con el canal. Recordad que con el código DECAS, muy importante, tenéis un 8% de descuento y saben que vais de mi parte, echad un buen ojo a la web y bueno, sigamos charlando sobre Pau Gasol. Gracias a su gran trabajo e impacto en pista, Memphis lo recompensó con un contrato de 86 millones y 6 años. Un contrato de estrella, un peldaño por debajo de jugadores como Duncan o Nowitzki, pero tampoco muy lejos. Desafortunadamente para él, Brown tuvo que dejar el equipo tras 12 partidos por unos problemas de salud. Lionel Hollins firmó un 0-4 como entrenador interino y Mike Fratello los catapultó a un récord de 40-26. Aunque el estilo de este no benefició en absoluto a Pau, ya que se basaba en posesiones largas y en defensa, no importó. El equipo se rehizo con él e incluso fue elegido jugador de la semana. Eso sí, vivió una lesión más seria que le alejó de las pistas 23 partidos. Parecía que, por cada momento que llegaba para celebrar, lo acompañaba una desgracia. Gasol mantuvo sus estadísticas y en los playoffs mejoró un poco más. En este caso fue Phoenix quien llevó a cabo la barrida, otro 4-0 en primera ronda. En defensa de la franquicia y de la propia plantilla hay que tener en cuenta que ese oeste era muy fuerte. Estaba por ahí San Antonio, estaba por ahí Dallas, estaba por ahí los Suns y en general todos competían mucho porque eran muy buenos. De cara a su quinta regular season con los Grizzlies, Pau regresó al 100% y con ganas de comerse el mundo. Promedió algo más de 20 puntos junto a 7 rebotes y 3 asistencias en 39 minutos. Firmó su primer triple doble, algo mucho menos habitual por aquel entonces, y terminó de hacerse un nombre. Su ascenso a la popularidad tuvo premio, fue seleccionado para acudir al All-Star, se convirtió en el máximo reboteador de la franquicia e incluso firmó un par de game winners contra Warriors y Hawks. Eso sí, al pobre lo barrieron otra vez. Pese a firmar una buena serie, los Mavericks de Nowitzki estaban a otro nivel. Me encantaría poder enseñaros cómo se llevó el oro con la selección en el Mundial de Japón, pero ¿sabéis cuál es el problemita? Que a la FIBA no le gusta nada de nada que se usen sus imágenes. Por lo tanto, yo no quiero que me cierren el canal, así que lo siento, os he ido colando fotos y ya está. Tuvo que perderse los primeros 23 encuentros de la 2006-2007 por la lesión que sufrió en las semifinales. Aprovechó ese tiempo para crecer como jugador y como reboteador, y mejorar diferentes aspectos. Cuajó una muy buena temporada, y su nombre ya estaba entre los interiores más seguidos de la NBA, pero el equipo fue un desastre. Pese a sus esfuerzos, pasaron de 49 victorias a 22. Fratello fue despedido tras arrancar con un 6-24 de balance, y su reemplazo no fue mucho mejor. Pasó de la gloria a los infiernos, algo muy frustrante. Y cuando una estrella no está bien, los rumores llegan. Se habló de un posible traspaso a Chicago, algo que impidió West, y también a Boston o a los New Jersey Nets. Entre temporada y temporada tenemos otra medalla de plata en el Eurobasket de 2007, porque además no descansaba en verano. La llegada de un nuevo entrenador fue el principio del fin. Giabaroni entendía el baloncesto de una forma diferente, y le concedió mucho más protagonismo a Rudy Gay. Gasol perdió su rol, no tanto en pista como sí a nivel de figura importante de la organización. El traspaso se podía oler y llegó. El 1 de febrero, Pau llegaba a los Lakers en lo que se consideró un atraco. Kwame Brown, Aaron McKee y Criteton, junto a los derechos de su hermano y 2 primeras rondas, ponían rumbo a Memphis. Un precio muy bajo, que salvó únicamente la explosión de Mark en la franquicia de Tennessee, pero ese es otro tema. Kobe quedó fascinado con su nuevo compañero desde el primer día, y el mundo acabó por descubrirlo. Una cosa es jugar en Memphis, un equipo mucho menos popular, y otra muy distinta es vestirse de dorado y púrpura. Todo el mundo pasó a estar pendiente de Pau, y los resultados le acompañaron. 22 victorias y 5 derrotas en los encuentros que disputó. Aunque aquí viene lo importante. Como primer clasificado de la conferencia, las victorias debían llegar. Con un 22-9 de promedio en la primera ronda, barrieron a Denver, sus 4 primeros triunfos en la postemporada. Las semis de conferencia esperaban, y allí estaban los Jazz. Tras empatar 2-2, lograron 2 victorias más, y se clasificaron para las finales de conferencia. San Antonio prometía ser un rival digno, y aunque su rendimiento pudo ser más discreto en los números, vencieron. Pau se transformó en el primer español
español que pisó unas finales de la NBA. Contra Boston, por desgracia, no pudo lograr el título. Con un 15-10 de promedio, la narrativa que se construyó sobre su figura fue la de que era un jugador blando. La defensa física y feroz de los Celtics lo agotó, y pese a no rendir fatal, se quedó corto frente a Garnett y Perkins. Boston jugó mejor, y pasaron por encima de él. Ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Pekín, y aquí Kobe iba a cambiar su vida para siempre. Tras volver de vacaciones, en el primer entrenamiento, se encontró en la taquilla de su vestuario el oro colgado. Fue directo a por Kobe, dolido, y este le respondió: la temporada pasada perdimos la final de la NBA, y fue muy doloroso. Tú, además, has perdido la final olímpica. No permitas que pase una tercera vez. Este año tenemos que ganar el anillo. Kobe empujó a Pau a mejorar, le dio una nueva motivación, una nueva mentalidad y sobre todo que no dejó de empujarlo para que creciese. A sus 28 años, en plenitud física y mental, lo hizo. Dio un paso adelante que no se apreció en las estadísticas, pero sí en su juego y sobre todo su actitud. Encajaba sobradamente en estos Lakers con Phil Jackson y con más tiempo y práctica el resultado fue todavía mejor. Se enfrentó por primera vez en un partido a Mark, que debutó ese mismo año y superó los 10.000 puntos. Fue seleccionado para el All-Star y logró ser el jugador del mes en febrero. El equipo tenía muchas ganas de conquistar el título tras caer ante Boston y los playoffs arrancaron con un 4-1 frente a los Jazz. Pau no encontró oposición en ataque e hizo lo que le dio la real gana con ellos. Las semifinales frente a los Rockets, en cambio, ya fueron mucho más duras. Pese a la lesión de Yao Ming en el tercer partido, tuvo que esforzarse mucho para mantener unos buenos promedios, aunque hay que destacar especialmente el séptimo y definitivo, donde dejó 21 puntos y 18 rebotes. Denver era el siguiente rival, y aunque Kenyon Martin y Nene fueron muy físicos, no bastó. Con una nueva mentalidad, Pau fue mucho más firme y duro, y con un 4-2 eliminaron a los Nuggets. Había llegado el momento de la verdad. Los Orlando Magic de Dwight Howard, el mejor pívot de la NBA en ese momento, eran el último escalón, el último rival antes del anillo. Apalizaron a los Magic en el primer partido. Gasol estuvo muy fuerte en defensa y limitó a Howard a 12 puntos. En el segundo encuentro mantuvo el nivel, pero sumó más en anotación. Vencieron en la prórroga, y esto ya era un 2-0. En el tercer encuentro, Dwight revivió, pero los Lakers no se vinieron abajo. De hecho, en el cuarto, Pau fue capaz de hacerse todavía más grande. En el quinto cerraron la serie. Sus 14 puntos y 15 rebotes fueron la muestra de que se comió a Superman. Con una eficiencia en ataque increíble, pero sobre todo con un nivel elevado en defensa, rompió con la etiqueta de soft. Era campeón de la NBA, la segunda estrella, el mayor aliado de Kobe Bryant, y sobre todo no era un blando. Además, y ya fuera de temporada regular, se llevó el oro del Eurobasket en 2009, lo que hizo que su leyenda FIBA siguiese agrandándose y agrandándose y agrandándose. En diciembre firmó una extensión por $64 millones y 3 temporadas. Fue seleccionado para acudir al All-Star una vez más, y como sucedió el año previo, entró en el tercer quinteto All-NBA. Mantuvo su rol y relevancia, y sobre todo, los Lakers aspiraban a ganarlo todo. Tras 2 finales consecutivas y un anillo, los playoffs ya estaban aquí, y eran los primeros del oeste. La primera ronda iba a ser dura. Los jovencísimos Thunder de Durant iban a dar mucha guerra, un aviso de lo que iba a llegar. Pau destacó especialmente en el quinto partido, donde firmó un 25-11, y luego 18 rebotes en el sexto y definitivo. Fue una serie dura, donde demostró mucho carácter. Los Jazz, por tercera ocasión, estaban en su camino. El resultado, otra barrida. Con más de 23 puntos y 14 rebotes durante la eliminatoria, el espíritu de Shaq poseyó a Pau, que hizo lo que quiso durante la serie. En las finales de conferencia dio otro paso adelante. Los Suns eran una prueba muy dura, porque el equipo de Nash y Amar Stoudemire no había llegado ahí de casualidad. El reto de Gasol era ser dominante, y lo logró. Firmó varios encuentros muy buenos, y fue muy consistente en anotación. ¿Qué os voy a contar sobre las finales de 2010 si es una de las series más recordadas y por supuesto donde más brilló Pau Gasol? Ese discurso de Kobe caló hondo, y el mejor momento para demostrarlo era destrozar a los Celtics. Con 23 puntos y 14 rebotes fue imparable en el primer partido. Mantuvo el nivel en el segundo, aunque la victoria fue para los verdes. En el tercero no pudo dominar tanto la pintura, pero ganaron. Tras esto llegaron 2 derrotas consecutivas y saltaron todas las alarmas. Boston tenía 2 oportunidades para ganar el anillo, otra vez. Y ahí, justo en ese momento de necesidad, es cuando el mejor Pau apareció. 17 puntos, 13 rebotes y 9 asistencias en el sexto. En el séptimo y definitivo reapareció. Con un marcador apretado y acciones clave en los últimos minutos, sus 19 puntos y 18 rebotes fueron fundamentales. Los Lakers serán campeones otra vez. Gasol se reivindicó ante el rival por el que le llamaron blando. A estas alturas de su carrera, nadie podía decirle nada.
La temporada 2010-2011 empezó sin Kobe, con Phil Jackson pidiéndole un mayor protagonismo, y así lo hizo. Aunque arrancó como un cohete, siendo nombrado jugador de la semana, tras el regreso de Kobe sus números volvieron a la normalidad. Regresó al All-Star, entró en el segundo quinteto de la NBA y los Lakers ganaron 57 partidos, lo que les concedió la segunda plaza. Los Hornets cayeron 4-2, aunque con un Pau mucho menos fino. Al contrario que anteriormente, no daban la sensación de ser ese equipo descomunal e imparable. Y por si quedó alguna duda, la paliza que los Mavericks les pegaron lo dejó todo claro. El nivel del equipo fue muy inferior al esperado. Cayeron 4-0 y Pau fue duramente criticado por su flojo rendimiento. Si bien se llevó el oro en el Eurobasket de Lituania, los Lakers poco a poco empezaron su decadencia. El equipo fue tomando una serie de malas decisiones que acabaron por supuesto en el desastre. Sin Phil Jackson en el banquillo, tanto él como Odom formaron parte de las conversaciones sobre el frustrado traspaso de Chris Paul a los Lakers. El movimiento se cayó, y aunque él mencionó que no se vería afectado, Odom exigió su salida, y acabó en Dallas. Derek Fisher también fue traspasado en marzo, y el equipo poco a poco se desmembró. Cayeron a la tercera plaza, y aunque vencieron a Denver en 7 duros partidos, Oklahoma los atropelló, 4-1 y de vacaciones. Y estamos en 2012, así que lo habéis adivinado. Se llevó la plata ante Estados Unidos, en un partido en el que la selección estadounidense, después de terminar, pasaron uno por uno a saludarle como la leyenda que era. Con Steve Nash a sus 38 años y el recién llegado Dwight Howard, la temporada 12-13 emocionaba. Tras empezar 1-4 despidieron a Mike Brown para traer a Mike D'Antoni, entrenador con el que Pau iba a tener un problema gigantesco. D'Antoni entendía el baloncesto de una forma muy diferente y tuvo que alejarse del aro porque Dwight Howard requería el espacio. Cuanto a lesiones y más problemas, su año estuvo muy lejos de ser el soñado. Se perdió más de 30 encuentros, con un D'Antoni que hasta aprovechó para mandarlo al banquillo. Su confianza estaba en mínimos históricos y con razón. Fue una regular season desastrosa, ya que cayeron hasta la séptima plaza. En primera ronda, San Antonio los destrozó, 4-0. Y en España la cosa tampoco estaba genial. Consiguió un bronce, que oye, ni tan mal, pero no son los tiempos gloriosos. Aunque experimentó una subida estadística gracias a que Howard ya no estaba, esos Lakers eran un desastre. Con un Steve Nash acabado, Kobe Bryant roto y un equipo mucho más joven, el roster era penoso. La franquicia intentó traspasar a Pau otra vez, y se quedó en 60 partidos jugados. D'Antoni no supo gestionar los problemas, y batieron el récord de derrotas de la historia de la franquicia, con 55. En el último partido jugado en el Staples Center, la franquicia homenajeó a Pau con un vídeo dedicado a sus mejores jugadas. Todos sabían que, tras estos últimos años, su salida era inevitable. Firmó por 3 temporadas y $22 millones con Chicago Bulls, un proyecto al que llegó muy emocionado, porque consideraba que le iban a dar el protagonismo que merecía. Allí rompió su récord personal de tapones, con 9, y también su máximo anotador, 46 puntos en un partido colosal. Volvió al All-Star a sus 34 años, y dejó al público español un evento irrepetible. Acabó el año en el segundo quinteto del NBA. Los Bulls ganaron 50 encuentros y es una de las mejores temporadas de Pau a nivel individual. Destacó mucho por la inteligencia en pista, su capacidad para moverse, machacar a los rivales y sobre todo que dentro de que ya tenía una edad jugó muy bien. Se tiende a infravalorar estos últimos años de Pau y es un periodo muy digno de revisitar. Vencieron 4-2 a Milwaukee, pero los Cavaliers de LeBron eran otra cosa. Cuando estaban 2-1 arriba se perdió el cuarto y quinto partido y jugó muy limitado el sexto. Es bastante probable que Cleveland hubiese ganado igualmente la serie con él, pero la duda pues se quedó ahí. Es en este momento cuando llegó su último gran logro, el oro en el Eurobasket celebrado en Francia, donde fue también MVP. Aquí me duele muchísimo no poder poneros imágenes, pero no quiero que me cierren el canal, así que os recomiendo, cuando este vídeo se acabe, buscar el partido que tiene contra Francia, que está muy bien, sobre todo por lo que lloraron los franceses. Tom Thibodeau dio paso a Fred Hoiberg, que varió el estilo de juego y le restó protagonismo. No fue algo drástico, pero perdió oportunidades y algún que otro minuto, aunque su estatus como titular no se vio alterado. Pese a llevar ya 14 temporadas en la NBA, su físico respondió bien y apenas se perdió 10 encuentros. Rompió diferentes récords de jugadores europeos y volvió al All-Star para sustituir a su compañero Jimmy Butler, que estaba lesionado. Los Bulls no arrancaron mal la regular season, pero se desplomaron progresivamente, hasta acabar con un 42-40 de balance. No se clasificaron y fue un fracaso para el proyecto. Gasol renunció al año de contrato que le quedaba pendiente.
independiente, dispuesto a salir a la agencia libre. En los Juegos Olímpicos de Río consiguió la medalla de bronce, y a mí me sorprende mucho, repasando su carrera, que apenas se perdió nada internacional con España, y mirad que jugó partidos y partidos y partidos en la NBA. Pau firmó con San Antonio, y en Texas se empezó a notar el paso del tiempo. Sus minutos se vieron reducidos, así como su relevancia. Acabó como líder de la segunda unidad, y superó los 20.000 puntos totales, el único europeo junto a Nowitzki. Lograron 61 victorias, un récord que sirvió para clasificarse a los playoffs en segunda posición, y allí su protagonismo creció. Sufrieron para vencer a los correosos Grizzlies de su hermano, y frente a los Rockets recuperó la titularidad. Tras la lesión de Kawhi como consecuencia de la feísima acción de Zaza Pachulia, fueron barridos 4-0 por Golden State. En el Eurobasket de 2017 volvió a conseguir un bronce, pero aquí ya se notaba que el final de su carrera estaba asomándose. Firmó de nuevo con San Antonio por 48 millones y 3 años. Su rendimiento continuó en caída libre, fruto de la edad y físico, aunque tuvo algún que otro partido destacado. Sin embargo, este fue el año sin Kawhi Leonard, y la franquicia se clasificó a los playoffs de milagro. Allí perdieron 4-1. Un año más tarde, apenas pudo jugar 27 encuentros con San Antonio, y fue traspasado a Milwaukee. Tuvo un paso anecdótico por pista, 3 partidos en los que jugó 25 minutos en total. Firmó con Portland para la temporada 19-20, aunque nunca debutó. Pasó un tiempo con la franquicia recuperándose de su lesión en el pie y se acabó. Y lo siguiente es el regreso al Barça, del que os voy a poner alguna imagen, porque vídeos, pues no, porque no quiero que me lo tumben. Y el 5 de octubre de 2021, tras haber jugado por última vez con España, anunció su retirada. Aunque he dejado de lado toda su labor social para centrarme en lo que hizo en las pistas, Pau es uno de los jugadores más influyentes en el mundo del baloncesto moderno. Poner en valor su figura es muy complicado, porque por mucho que se diga de él, se va a quedar corto. 2 títulos, selecciones al All-Star, quintetos All-NBA, su camiseta retirada en los Lakers, los premios y medallas FIBA. No es que Pau fuese un pionero, es que su carrera es irrepetible por el momento en el que lo hizo y cómo lo hizo. Pau Gasol no solo abrió una puerta, la tiró abajo y permitió que muchos otros llegaran. Su legado no se mide en los premios, se mide en respeto, en impacto, en las generaciones enteras que crecieron con él como referente. Fue una persona a la que toda la NBA respetó y le tuvo aprecio. Desde su relación con Kobe Bryant al pasillo que le hicieron los jugadores estadounidenses en los Juegos, Pau se confirmó como uno de los mejores deportistas españoles de la historia. Su figura es eterna, porque fue el primero de todo lo que vino y lo que vendrá. Eso, afortunadamente, ya no hay nadie que lo pueda cambiar. Muchas gracias por ver este vídeo, tienes otro igual de interesante en pantalla y muchas gracias.